Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Entonces estamos hablando de cómo crecer espiritualmente. And that in order to grow, we have to partake of the Word of God. Entonces la forma o el orden de cómo crecer es, Eat the Word of God. es alimentándote de la palabra de Dios. Read the Word of God. Es una de ellas es leyendo la palabra de And Dios. so when you first begin to read the Word of God, you're going to say, I don't understand this. Entonces ahora cuando tú empiezas a leer, sí, muchos dicen, ay, pero es que yo no entiendo todo lo que estoy leyendo. I know that, but the more you read it, Ya yo lo sé, pero lo que más leas the more real it becomes to you. y más real va a ser para ti, The Holy Spirit conforme lo vas leyendo. Es Holy el Spirit Espíritu Santo te revela. That's right. He revealed it to you when you ask Him. Él te revela cuando tú le preguntas. And so, but it's important. If order Him to reveal it to you, you first got to read it. Entonces, para que Él te revele, pues lo primero que tienes que hacer es leer la palabra de Dios, lee la Biblia, los epístolas, y dilo. And meditate on the Word of God. Speaking it out loud. Medita. ¿Y cómo lo meditas? Habla, así en voz alta, habla lo que la palabra de Dios dice. I think a good scripture for many baby Christians is 2 Corinthians 5:17. Ya, ahora una de las escrituras en que todo hemos aprendido, porque yo también lo he aprendido, es por ejemplo la segunda de Corintios 5:17. ¿Recuerdan? Todos creo que recordamos eso. Yeah. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo la repetía y la repetía y la The repetía. old things have passed Y away. dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo vuelves a repetir y lo empiezas a meditar. That's how you grow spiritually. Entonces, así es como tú vas creciendo espiritualmente. Just like a baby grows by giving him milk, Así como el bebé, por ejemplo, el bebé recién nacido, él va creciendo con la leche materna que le da, it's ¿no? the Word of God will La leche espiritual vendría a ser la palabra de Dios, ¿no? help you to grow. Y te va a ayudar a crecer. But it ain't by just passing of time that causes you to grow. Ahora, recuerda, no es porque simplemente el tiempo que pasa y dices, ya tengo 20 años de cristiano, yo he crecido. Pero, ¿en qué has crecido? If you don't act Amén. on the Word of God, you've Pero not grown. así es, si tú no actúas en la palabra de Dios, pues no has crecido, sigues siendo bebé cristiano. Look at James Vayamos a Santiago. in James chapter 1, verse 22. Ya, entonces Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23, Yeah. porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida, y luego olvida de cómo era. Mas el que mira, el 25, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. And so it says in verse 22, it says, if we do the word, not a hearer only, because you deceive your own self. Entonces, mira, vemos detenidamente el 22 de Santiago 1 que dice, pero sed hacedor de la palabra, no solamente el oidor, porque te engañas a ti mismo. Many Christians are deceived because they're not doing the Word of God. Ya, muchos cristianos se engañan ellos a sí mismos porque realmente no son hacedores de la palabra, no hacen lo que la palabra de Dios dice. Hallelujah. Aleluya. So what does it say in verse 23? Y mira, y el 23 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice que este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. You're supposed to hear the Word of God. He focuses on the Word of God. Tú pones tu enfoque en lo que la palabra dice.
Because in verse 23, he says, you look at the perfect law of liberty and continue therein. 25. Entonces mira lo que dice el 25, porque si tú miras atentamente en la perfecta ley de la libertad, And continue. y dice, y bueno, en su traducción dice, y que sea continuamente, en la de nosotros dice persevera, que viene a ser casi lo mismo. Being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Dice que tienes que seguir continuamente o perseverar en ella y no siendo oidor olvidadizo, sino tienes que ser hacedor, o sea, haz lo que la palabra dice. Y dice que este hombre será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, Glory to God. aleluya, gloria a Dios. So you got to continue in the word of God. Entonces, en otras palabras, acá dice que tenemos que ser continuamente, meditar y estudiar la palabra de Dios continuamente. You got to be not only hearer, En- you got to be a doer. Amén. Entonces nos dice que no solamente debemos oír, o sea, ahorita estás escuchando, pero dice que no es solamente que escuches, sino que también lo hagas, ser hacedores de la palabra, pero dice continuamente. That's how you grow. Amén. Así es como tú creces, o perseverante. Amén. Aleluya. Así es como creces. I mean, one thing is to hear the word of God, and you get happy just listening to it. Ya, ahora dice una de las cosas que uno hace, sí, oidor de la palabra, tú escuchas la palabra y contento en lo que Because escuchas. when the Holy Spirit starts revealing to you the word of God, Ya, porque cuando el Espíritu Santo te revela, pues tú con gozo escuchas la palabra. but then the next step is to do it. Pero el siguiente paso, después de haber escuchado y gozarte de lo que la palabra dice, tienes que ser hacedor de ella. See, revelation of the word of God is what we're talking about. That's what the Holy Spirit's going to give you, is revelation of the word. Entonces de eso hablamos cuando tú eres hacedor de la palabra. Dice que el Espíritu Santo es donde te va a revelar la palabra de Dios después de haberla oído, ¿no? It's like when you was a baby, Es como, por ejemplo, cuando uno es bebé, they grow by listening, looking at their eyes, listening and watching what everybody else does. ya, es como el bebé, el niño cuando va creciendo, el pequeño, They listen to their five senses. empieza a mirar, o sea, los 5 sentidos. Ustedes han visto al bebé cuando empieza a imitar, That's right. ¿no? A imitar con sus manitos, sus ojitos, su boca, ¿no? Learn how to talk. Aprende a hablar y también escucha, y cuando tú le hablas, él ya entiende. And that's how they grow. Entonces, y That's así, how they grow naturally. entonces estamos hablando en el sentido de este niño cuando crece naturalmente, ¿verdad? Estamos hablando en lo natural. They live in by what they see, Entonces él empieza, dice, a vivir living by what they ya see. de lo que ve, empieza a what they mirar feel. y cómo él se siente And what they hear. y lo que escucha el niño natural. But God wants you to learn how to live by faith. Entonces, en el caso en nosotros espiritual, hablamos del niño, lo que Dios quiere es que tú, por ejemplo, cuando empiezas a crecer, es primeramente vivir por fe. Because it says in the Bible, the just shall live by faith. Porque la Biblia nos dice bien claramente que el justo por la fe vivirá. So it's good to know that we learn how to do that. Entonces debemos aprender a cómo vivir por fe. Hallelujah. Aleluya. And we're doing it by looking at the perfect law of liberty. Entonces debemos, dice, ver la perfecta ley, pero la de la libertad. And who is that? What is that? ¿Y qué es eso? It's redemption. Es la redención. It's what the Apostle Paul preached about so many times. Es lo que el apóstol Pablo siempre él habla en sus cartas. What happened between the cross to the throne. ¿Qué es lo que pasa desde la cruz hasta el trono de la gracia? ¿No? What happened to Jesus. En este caso, desde Jesucristo, de la cruz en Jesucristo, To the throne. To where Jesus hasta cuando Jesucristo fue al trono. Amen. Aleluya. That's when you learn that. Entonces, cuando tú empiezas a aprender
sobre you eso, learn you're redeemed. entonces empiezas a aprender tu redención, That porque ahí habla de tu redención, you've been delivered out of the kingdom of darkness. porque tú has sido librado del reino de las And you're tinieblas translated into the kingdom of Aleluya. his dear son. y has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. That's the perfect law of liberty. Entonces esa es la perfecta ley, la de la libertad. He said, I come to preach Christ and him crucified. Entonces Paul. Pablo decía, yo he predicado Christ Cristo and him crucified. crucificado. Amen. And so we had to keep our attention on what Jesus done for us. Entonces tenemos que prestar mucha atención en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. And that's how we understand how Entonces de ahí es donde tú vas a entender cómo to live in Christ vas a vivir en Cristo and what you have now in Christ. y qué es lo que tú tienes ahora en Cristo. And that in Christ you are a new creature. Ahora en Cristo tú eres ya una nueva criatura. That old things have passed away Dice que las cosas viejas pasaron and all things become new. y ahora todo es hecho nuevo. And so then you become that you're not ruled or live by your emotions. Ahora dice That's que what you're growing into. You're learning to not to live by your feelings and emotions. ya es ahí como tú creces cuando tú no vas a dejarte llevar por tus sentimientos de cómo te sientes Or your emotions. o tus emociones, You learn to live by the word of God. sino que tú vas a vivir como la palabra de Dios dice. In other Vas a words, crecer como la palabra de Dios dice. En you- otras palabras, The word of God is how you govern your life. entonces en otras palabras es que tú Govern your life vas a gobernar tu vida by the word of God, por la palabra de Dios. Aleluya. not by your feelings. No por tus emociones o tus sentimientos. We need our eyes, Nosotros necesitamos nuestros ojos. because when you cross the street, you need to make sure a car's not coming. Por ejemplo, cuando vas a cruzar la pista, pues obviamente tienes que usar tus ojos para ver si viene algún carro. That's right. Así es. So I'm not saying we get rid of our eyes. I'm just saying that we learn how to live by what God says instead of about what our feelings say. Ya, entonces en otras palabras, lo que yo quiero decirte es que tenemos que aprender a saber cómo vivir como la palabra de Dios dice, no como tus sentimientos dice. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.